Hola mis estimados, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, con mucha paciencia, con mucha gana de acabar este bonito semestre. Bueno, anuncios parroquiales previo. Ya estarán enterados entonces de esta nueva modalidad en el calendario. Espero ya hayan contestado su cuestionario, por favor, fue muy importante. Y de manera sencilla, los acuerdos que tengamos entre ustedes y un servidor se respetarán. Vamos a acabar nuestro temario. Nos faltan, yo quisiera que fueran dos videos más, pero también eso yo creo que lo voy a poder a poner a consideración suya. Tomando en cuenta la carga de trabajo. Teóricamente, nuestro semestre acababa la primera semana de junio. Tenemos todavía tiempo de acabarlo. Me gustaría que se llevaran toda la información, o al menos todas estas dudas, que en lo particular también me quedaron del curso, pero pues por falta de fuentes, por falta de información, por por esta falta de capacidad de podernos mover a los municipios y ver de viva voz el patrimonio gastronómico del Estado de México, pues quedó ahí medio simplón el asunto. Insisto, me faltarían dos temas, que es de la Revolución Mexicana hasta, diría yo, la década de los 60. Y de ahí daríamos un brinco enorme a la época actual. Pero bueno, si creen, si me aguantan dos videos más, yo con gusto los hago. Si no, concretamos todo y vámonos. Ya les estaré consultando este nuevo dato. Mientras tanto, vamos a empezar. El porfiriato. Bueno, Porfirio Díaz asciende al poder en 1876, más o menos como dejamos el video anterior. Ocuparía el poder de manera compartida con Miguel González Flores, pariente suyo, por cierto, e iniciaría el nuevo siglo, el siglo XX, con uno de los presidentes más longevos en el cargo. Esta historia, por eso me gustan estos videos, porque podemos romper ciertos mitos, ciertas ideas de que Porfirio Díaz estuvo siempre en el poder. No, no es cierto. En el que nunca hubo elecciones y él fue un dictador. No, tampoco, si hubo elecciones, siempre las ganaba de manera amañada. Y una de las formas de poder decir que hacían elecciones y era un presidente democrático fue con este personaje. En su cuarto, en su cuarto ciclo presidencial, dice, ay, perdí, bueno, va Manuel González, este, pero aunque hubo este cambio y esta votación y hubo un ganador, todo el mundo sabe que Manuel González estaba siempre a lo que dijera el señor Porfirio Díaz. Bueno, su permanencia en el poder estaría marcada por cinco aspectos. En la primaria, en la secundaria y parte de la prepa nos dijeron que el ferrocarril, que la Ciudad de México en su arquitectura, que las empresas que llegaron a México y se reprodujeron y le dieron un aire afrancesado europeo occidental al país. Sí, sí, sí. Pero hubo otros elementos. Siglo XIX, ya lo vimos, estuvo lleno de pleitos, estuvo lleno de guerras, de invasiones, y una de ellas es la de la gran invasión este, francesa y con lo que llega Maximiliano. Pero uno de los grandes elementos, uno de los éxitos que tuvo Porfirio Díaz fue la paz porfiriana. Así se le conoce, así se le denomina la Pax Porfiriana, y fue un momento de tranquilidad. Nadie se mete con nadie, todo mundo vamos a trabajar. Y uno de los grandes lemas, ¿no? Mucha política, poca política, mucha administración. Vamos a hacer que esto se vea. Y ligado a estas dos ideas de mantener el país en paz y trabajar en obra que se viera, sale la obra pública. La arquitectura de la Ciudad de México, la adecuación de caminos, la construcción de vías férreas, lo cual daría un impulso económico muy grande al país, sí, sin duda. Esto daría también un empoderamiento al sector empresarial nacional y extranjero, pero primordialmente extranjero. Llegan grandes empresas inglesas, estadounidenses, francesas,
entre las principales, que se encargan de construir vías férreas, de trabajar en en algunas haciendas, en algún sector productivo. Llegan las clásicas cerveceras, las metalúrgicas y entre otras, vamos, habrá otras y seguramente serán más importantes, pero a manera de contexto, llegó mucho capital extranjero. Ah, claro, las petroleras. Ese es otro tema. Esta entrada, este empoderamiento de ciertos sectores ocasionaría una división de clases muy marcada. Dueños empresarios con grandes capitales que eran capaces de dominar ciertos espacios de la urbe y sectorizarlos. Nada muy diferente a lo que vemos ahora. Es un remanente, es un recuerdo de esa división de clases. Y como parte de los procesos políticos, dato cuando llega Porfirio Díaz, él no sabía de administración, él no sabía de política. Él era un militar oaxaqueño y lo único que hace es llegar a instaurar su poder y decir, bueno, vamos a trabajar. Durante muchos años lo hizo él solo. Durante muchos años fue criticado en el extranjero porque decían que era un militar echón. Echón en el sentido de que no sabía vestirse, no sabía hablar en público, este, no tenía ese carácter en esos momentos, ese carácter político. Por lo tanto, pasaron unos años para que a alguien se le ocurriera crear un grupo de personas que estuviera a su alrededor y lo ayudara en todos estos aspectos políticos. ¿Quiénes fueron? Los científicos. Los científicos es algo así como los secretarios de gobernación de la actualidad. ¿No? Tenemos el secretario de Energía, el secretario de Gobierno, el de Salud Pública, etcétera, etcétera. Los científicos fueron los primeros en hacer este tipo de trabajos. Alguien encargado en salud, alguien con conocimientos en salud, un especialista de la época, y era el que se encargaba de, señor presidente, hay que hacer esto, señor presidente, hay que hacer esto otro, y se iba realizando. Eso le permitió a Porfirio Díaz mantener aún más control político y control social. Bueno, el porfiriato es una época ambivalente, con mucha obra pública y con mucha desigualdad. Con estos dos elementos vamos a avanzar. Signos de progreso en la capital del Estado de México. Bueno, la capital del Estado de México, Toluca, fue testigo y partícipe de estos cambios administrativos. Toluca es conocido, Toluca, Lerma, Chapultepec, si ustedes quieren, Naucalpan, para arriba, son conocidos por su presencia industrial. El corredor industrial de Toluca, de todos los que vienen de la Ciudad de México, si no se siguen para Tenancingo o Tenango, conocen todo el corredor industrial, tiene muchos años y está delimitado por dos elementos primordiales. Uno, las vías férreas y dos, insisto, el mismo corredor. Vicente Villada, general, militar, sería el encargado o sería el que a la par del porfiriato estaría trabajando estas obras, en conjunto obviamente. El 5 de mayo, por ejemplo, hace poquito se conmemoró, de 1882, se inaugura el tren México-Toluca, ícono en el inicio de la industrialización. Para todos nosotros sería un wow, ¿no? Llegó el progreso al Estado de México. Tiene sus datos que habría que analizar. ¿Qué tanto el progreso afecta o afectó el pasado y, por ende, nos afectó en el lado patrimonial, gastronómico? Este sistema de transporte conectaría con el resto de la industria en crecimiento como la minería, en las cuestiones agrícolas, la hacienda, en combustibles, en materias primas, etcétera. Ok, ya llegó el tren, las haciendas que teníamos en la entrada de Toluca van a poder producir sus materiales y por medio del tren llevarlos a otros lados. Esto nos permite un crecimiento económico. Perfecto. En otros aspectos, la educación, la religión y la obra pública estuvieron presentes en la construcción de las obras, de estos signos de, de, de progreso. Retomando datos de la diapositiva anterior, que se me estaban escapando, este tren también permite, más bien este tren llegaba
antes, llegaba o conectaba a todas las haciendas, a todos los centros de producción. Por lo tanto, esta conexión económica era mucho más ágil. Pero de la mano, insisto ya con esta nueva diapositiva, de la mano de esta conexión económica también se permitió la conexión social y la conexión política. ¿Qué aparece en la época porfiriana en el Estado de México? Normal de profesores, que muchos años después se convertirían en las escuelas rurales, en las normales rurales. En el caso de Tenancingo tenemos Atenería. Casas de maternidad, tíbolis para los obreros. Ojo, me sacó mucho de onda, me extrañó. El Tívoli lo teníamos conceptualizado como un género o una especie de restaurante campestre, al aire libre, más o menos como una palapa. En la obra de Salvador Novo de Cocina Mexicana hace mucha mención de los tíbolis, la importancia. No hay que olvidar que muchos años después en un tívoli matan a Álvaro Obregón. Bueno, pero eso era tema aparte, segundos extra. ¿Qué más se hacen? Departamento de Ingeniería, Oficina de Salubridad, Correccionales, la Escuela de Artes y Oficios para varones, la Gota de Leche, que son centros concentradores de leche para distribuirse entre clases bajas, el embovedado del río Verdiguel, ojo aquí, Mundo Lacustre, la estatua de Cristóbal Colón, que aún persiste, la iglesia de San José del Ranchito, un ícono que entre sus virtudes, todas las noches, a un costado de esta iglesia, del ranchito, se coloca un puesto un poco grande de garnachas. Tuvieron su relevancia, tuvieron su importancia, son sabrosas. Hay necesidad de conocerlas, sí, claro, para conocer esta parte del patrimonio. Este, pero es más el icono de estos alimentos o de estas preparaciones que rondaron las iglesias. Recordarán que en Semana Santa siempre los invité a conocer la comida alrededor de las iglesias, porque ese es el patrimonio, no hay otro. No hay otro que tenga más encarnada la gente que ese tipo de puestos, ese tipo de preparaciones. Y vamos, dense una vuelta un día, creo que se pone todos los días, por las noches, tarde noche, y cáiganle a las garnachas del ranchito. De hecho, así creo que se llaman. Continuamos con nuestro tema. ¿Qué más se hizo? Hospitales, asilos del mendigo, asilos para mendigos. Y llevando chiqueros, sí, chiqueros fuera del centro de Toluca, o sea, fuera de la capital. Antes, insisto, Toluca era una villa que concentraba un número de pequeñas rancherías, una que otra hacienda, Barbabosa, San Jorge, este, mm, por mencionar las que más me sonaron ahorita, hay muchas. Pero estos pequeños ranchos, estos pequeños lugares que producían carne o que trabajaban al cerdo, a la res, para los embutidos, para la cecina, etcétera, etcétera, estaban dentro de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque realmente Toluca no era una ciudad como tal, empezó a crecer en la época porfiriana. Entonces, con la llegada de estos nuevos gobiernos y la intención del progreso, y esto seguramente pasó en muchos lugares, lo he comentado, en dónde están los espacios donde se nutre Tenancingo de carne de cerdo para hacer el obispo. Platicábamos también hace mucho, bueno, no se pueden dar en los cerros porque si no el cerdo se rueda. Entonces están a las afueras. Pero no dudaría que en algún punto, en todos los lugares, borregos para la barbacoa, carne de cerdo para los embutidos o las reses, gallinas, ¿no? Pequeñas gallineros que se hacían para el huevo, para la carne, etcétera, etcétera, estaban dentro de las ciudades. Esto ocasionaba mal olor, un poco de falta de higiene, etcétera, etcétera. Estos signos de progreso los expulsan afuera, los mandan a las zonas limítrofes. Y esto es un cambio también en el patrimonio gastronómico. Bueno. Último dato. ¿Por qué tíbolis para obreros? Eran solamente espacios de esparcimiento. No eran precisamente restaurantes, ojo. Eran lugares donde podían ir como decirlo, garantías del sindicato de obreros. No existían los sindicatos, pero vamos a ponerlo así, un poquito en contexto moderno. Vale, sigamos.
Bien, en cuanto a la industria, nacen o crecen empresas relacionadas a la cerveza y el hilado, el hilo, los tejidos de lana y el algodón. Bote pronto se me ocurre Gualupita como este espacio que se encargó de trabajar la lana, el algodón, la tela y que creció. De hecho, ha perdido, probablemente ciertos municipios han perdido ese estigma, esa etiqueta, no estigma, etiqueta, en torno a lo que producían en estas áreas. Gualupita es uno de ellos. Capultitlán, no sé bien. Bueno, le dije, ignoremos un poquito Capultitlán. Calixtlagua, que estaba pensando, con barbacoas, etcétera, etcétera. Eh, en este momento de industria, estos pueblos, seguramente estos pueblos empezaron a gestionar lo que hoy en día ya es esta etiqueta, que insisto, con el tiempo se ha perdido, pero vamos, estaban en ese mismo contexto, en esa misma idea de crecimiento. Una de las más representativas de la época fue la cervecera instalada en el Valle de Toluca desde 1865. 10 años después alcanzaba para abastecer la producción local una cantidad de hectolitros impresionante. Esta misma empresa lucha o compite de manera empresarial ya en 1899 con compañías como la cervecera de Sonora, de Chihuahua, la cervecera Cuauhtémoc y la cervecera Moctezuma. De esa importancia, de ese gran rango fue la cervecera toluqueña. El nombre original estaba aliado entre la Ciudad de México y Toluca, porque recuerden que entre intendencias, entre divisiones territoriales, toda esta maraña de los siglos anteriores, pues sí había cierta cercanía, cierta, bueno, vamos a llamarlo hermandad, entre el centro del país, entre la Ciudad de México y el Estado de México, generalmente con la ciudad de Toluca por ser la más cercana. De aquí entramos, en esta época entramos, saliéndonos un poquito del tema gastronómico, no muchos, en verdad van a ver que tiene relación con el positivismo toluqueño. Vamos, dentro de los fundamentos teóricos más importantes de este momento fue el positivismo como eje de acción. Dicha corriente filosófica se basa en la ciencia y en los hechos reales, en todo aquello que puede ser perceptible por los sentidos, comprobable por los medios de investigación, o sea, las fuentes fidedignas, la fuente directa. En cuestiones históricas, en estudios históricos, por ejemplo, lo tomamos como queremos estudiar la violencia intrafamiliar en la ciudad de Toluca. Tenemos varias fuentes, el marido, la mujer golpeada y las actas levantadas ante la justicia. Las actas es mi fuente primaria. Si yo estudiara este tema y me fuera siempre a estudiar las actas levantadas, las cuentas de pago en el caso de algún restaurante, me voy primero a estas fuentes y eso es tener el positivismo como eje de estudio. Olvido lo que tenga que decir el marido porque va a decir que ella lo insultó. Olvido lo que va a decir la mujer porque va a decir que ella lo insultó. Vamos, es un ejemplo muy burdo, pero va más o menos para aterrizarlo al positivismo. Por lo tanto, el progreso debería ser positivista. ¿Qué quería decir esto? Todo iba a estar sustentado en la ciencia, en los hechos reales, en los datos duros. El Estado de México aterriza estas figuras filosóficas a través del Instituto Literario, el cual en el 86, en 1886, cambia de nombre a Instituto Científico y Literario. Insisto, los previos, los abuelitos de la UEMEX. Bien, en el campo. A pesar de la capacidad hacendaria del territorio, o sea, teníamos haciendas bastante importantes, bastante ricas, los avances tecnológicos y los signos de progreso no incorporaban de manera directa al campo. ¿Qué preferían? La industria. ¿Qué dejaba más ante los ojos del extranjero? La industria. Los salarios eran bajos en el campo, las condiciones precarias y la gente prefería migrar a la capital, lo que ocasionó un lento avance agrícola. ¿Por qué la Ciudad de México se llena de tanta gente? Porque había chamba, había trabajo. Desde el aspecto político, como cargapapeles, en la preparación de alimento,
Y en los servicios que se daban en toda la Ciudad de México era mucho más atractivo que trabajar en el campo. Aún así, la vida festiva religiosa continuó en la hacienda. Las celebraciones al santo patrono, como San Isidro Labrador o a la Virgen María, mantuvieron su importancia regional. Es por eso que al menos esta zona, Valle de Toluca, y de acuerdo a los trabajos que ustedes realizaron, muchas otras regiones tienen muy inscrito en su memoria religiosa y colectiva el festejo a San Isidro Labrador, a la Virgen María y a los santos o a las fechas relacionadas con la preparación de la tierra, el cultivo de la tierra y las cosechas. Permiso. Tanto las haciendas, perdón, tanto, sí, las 381 haciendas y 474 ranchos registrados, recuerden, este dato va a ser bien importante. Por eso el positivismo no es tan leal. Porque si nos vamos al dato duro, tenemos que este número de haciendas y ranchos eran los que estaban registrados y pagaban impuestos. Insisto, en nuestra historia como mexicanos, lamentablemente, si no pagar impuestos, si brincarse los impuestos fuera deporte internacional y olímpico, seríamos medallistas, sin lugar a dudas, hasta hace unos años. Estuvieron controladas por pequeños grupos, los cuales, estas haciendas y rancherías, discúlpenme, me escapé, estuvieron controladas por grupos, lo cual incrementó, los conflictos en el campo. ¿Por qué? Porque muchos de estos grupos, nacionales y extranjeros, concentraron poder y fueron los más déspotas de la historia del México independiente. Bien, haciendas y poblados. Ojo aquí. San Antonio de Metepec. Dueño Norberto Pliego. Actividades varias, no había una concreta. San Mateo Tenco y San Diego de los Padres, la familia Barbabosa. Y su gran éxito fue la cría en toros de lidia. Thomas Braniff, que es un norteamericano, se encarga de captación de tierra y trabajo. No lo pongo como dueño, déjenme revisar, sí, no lo pongo como dueño de alguna hacienda o instalado en algún poblado, porque más bien fue el encargado, hasta creo que, si no me falla la memoria, ya sé que tendría que sabérmelo, pero si no me falla la memoria, estaba inscrito en el tema de la cervecería. Siguiente. Aquí sí viene todo un monopolio. Santa Cruz y Nacantepec, San Nicolás Tolentino, en Toluca, en la parte cerca al aeropuerto, por ejemplo. Mextepec, en Almoloya de Juárez. San Bartolo, en Malacatepec. Y Veladero, en Tenango. Dueños del español Santos Pérez Cortina, quien era socio en Toluca de una tocinería, de un taller mecánico, de una jabonería, y que más adelante se convierten en familias muy grandes, empresarias, pero con un control político impresionante. Entran al lado privado, tienen contacto con el lado político y de ahí se siguen como hilo de media. Minería. De la mano del campo, la minería fue un buen espacio de crecimiento, tanto para extranjeros como para el Estado. Minas. Bella Mañana en Sultepec del español Ernesto da Silva. Mina El Rincón en Temascaltepec de Antero Muñozuri. El buen despacho en El Oro de Guillermo Brockman, un norteamericano que es asociado con ingleses. La mina del Carmen y la mina México por las empresas de British Gold Mines of Mexico y de Mexico Venture Syndicate. Y el Amacrán en Zacualpan de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. Si quieren saber algo curioso de Ignacio de la Torre, googleen la fiesta de los 41, Ciudad de México, o el baile de los 41, Ciudad de México, un dato bastante curioso. Y era yerno de don Porfirio. La industria cervecera. Bueno, Toluca ganó popularidad en el resto del país gracias a su cerveza. Originalmente fundada por Agustín Marendas, un suizo, en 1865.
Posteriormente fue adquirida por Santiago Graf, un alemán, en 1875, 10 añitos después, justo cuando su producción había crecido, como dijimos anteriormente. Se nutría de los molinos de la industria en Aculco, los de San Miguel y de la Unión en Toluca, y estos últimos propiedad de la familia Henkel. Alguien, no sé, habría que investigar si forma parte de la familia Henkel, dueña de las jaboneras, una de ellas enfrente de la estatua esta torcida en honor al bicentenario. En Toluca, ¿no? En la Ciudad de México. En este proceso nace la cerveza Victoria, única en su estilo, eso sí, una cerveza tipo Viena, combinación con lager, y a la cual llamamos cerveza clara. No hay más. Insisto, en México, recuérdenlo, hasta hace unos años solamente había cerveza clara y oscura. Punto final. Vida social. Este pasaje histórico-social no fue diferente al de la capital del país, pues estuvo fuertemente influenciado. Sumado a la presencia de grupos sociales como alemanes, españoles y norteamericanos dueños de la industria. Ellos fueron los que tenían un espacio especial en Toluca, eran reconocidos, eran los dueños, y también tenían muchos contactos políticos en la Ciudad de México. En 1883, la ciudad de Toluca constaba con hoteles, mesones, fondas, cafés, baños públicos, oficinas telegráficas, líneas telefónicas, ferrocarril urbano, tranvías se les llamaba, bibliotecas públicas, orquestas, bandas militares, coches de sitio, taxis, agendas de inhumaciones funerarias y 3 periódicos. Vamos, toda esta gama de productos, de servicios, le daban ese plus a Toluca. Lamentablemente, y aquí hago un paréntesis, nos vamos retrasando un poco, pero hago un paréntesis, la ciudad de Toluca tuvo un crecimiento exponencial muy grande en el Porfiriato. Tal vez alcanzó otro empujón en los 60s, en los 70s, con la era industrial en México, con el milagro mexicano, por ejemplo, pero nunca logró concretar. Si se dan cuenta, ustedes llegan a Toluca y la oferta turística es muy poquita, es muy pequeña, y la captación del turismo está a las afueras. Plazas comerciales, zonas hoteleras, eh, diría centros de espectáculo, aunque no hay muchos. Lo que hay internamente es más costumbrista, es más interno, es más de consumo local. Eso mismo pasa en otros municipios. Tenango lo hace, Tenancingo lo hace. Este interés por el turismo queda reducido a pequeños espacios. Después de eso se acabó el turismo y desgraciadamente se acaba la oferta gastronómica, no la gastronomía o no el patrimonio alimentario. Dichos espacios daban fe del progreso y la búsqueda de una vida social y aristocrática. Los sitios de interés fueron depositados en los parques, plazas públicas, monumentos, teatros y restaurantes o cafés de los hoteles. Sin embargo, estos eran únicamente utilizados por las altas esferas. Ahí se reunían, tomaban café, tomaban brandy, vinos, al estilo porfiriano de la Ciudad de México, pero nunca llegaron a cuajar completamente. El resto de la población permaneció en sus espacios de recreación dedicados a las fiestas patronales o populares. Ahí recae la idea, ahí insisto yo, en que el patrimonio gastronómico lo vamos a encontrar siempre afuera de las iglesias. Esos fueron los espacios donde se concentró una gastronomía que no se movió, permaneció por la costumbre. Tanto platillos, hasta hace unos años, tanto platillos de temporada, platillos festivos, como platillos de ocasión, como extranjeros o ajenos al círculo de la vida común o común y corriente. Vida ribereña. Por otro lado, el Estado de México tiene zonas ribereñas, claro que sí. Por otro lado, la vida rural lacustre, con eso me refiero a ribereña, comienza una decadencia por el avance de la industria. Por ejemplo, para la mitad del siglo XIX, el Valle de Toluca se abastecía de 3 lagunas, Chignahuapan, Chimaliapan y Chiconahuapan. Uy, sí me salieron. Las lagunas proporcionaban pescado blanco, rana, ajolotes,
a tepocates, que son renacuajos o crías de rana, a cociles, etc. En aves se podían cazar o lazar patos, gallaretas, que es como un pato negro de un pico naranja, tórtolas, entre otro tipo de aves de ocasión. Flora tenía un tule. El tule fue una actividad económica muy grande. Los muebles, el tejido de tule tuvo mucha influencia en esta región. Jaras, que es una flor moradita, muy delgadita, que solamente sale en épocas de lluvia. Y quelites. Al parecer las jaras se comían, yo ese dato lo ignoraba, pero ahora que yo un poco más, vamos a ver si conseguimos unas. Todos estos productos, principalmente las proteínas, eran preparadas en tamales y vendidos en el mercado de Toluca o mercados cercanos. El método de navegación era en canoa y en cuanto a las técnicas de pesca se recurría a la fisga, el chinchorro y la red. Almoloya del Río, San Mateo Atenco, Lerma, Santa Cruz Atizapán, Tezcalyacac y San Antonio La Isla, por mencionar los de la parte sur del Valle de Toluca. Insisto, imaginen que todo lo que hemos visto hasta ahorita es una fórmula que podemos replicar en cada municipio o en cada región. Por desgracia, muchas de las investigaciones se centraron, o muchas de las investigaciones a las que tuve acceso se centraban en la ciudad de Toluca. Habría que revisar las monografías de cada uno de los municipios o de cada una de las regiones, como lo regionalizamos, para conocer a profundidad si lo mismo que pasó aquí en esta época se sigue repitiendo o se repetía. ¿Vale? Arpón, para quien haya tenido duda aquí y acámbaro. Arpón con mayor número de púas, es como una especie de lanza, pero como si fuera un tenedor largo, y lo clavan. Y el chinchorro es una red que lanzaban desde la orilla del río o del cuerpo de agua y entre varios jalaban esa red. Al momento que jalaban todos en masa, obtenían una cantidad enorme de peces. Era muy, muy vasta cuando había gran afluencia de estos animales. Eh, Eran técnicas, se han ido perdiendo. Muy pocas veces se puede ver este tipo de actividades en esta zona. Probablemente en zonas costeras todavía se realice. Y bien, por fin, 1903 o hasta 1903, por razones políticas, por razones de acomodo durante el porfiriato, se da esta división política, esta división territorial que tenemos hasta la actualidad. Hasta donde sé no ha cambiado o no ha cambiado del todo. Ya tenemos, sigan la línea punteada, ya tenemos nuestra forma tradicional o nuestra forma como conocemos al territorio del Estado de México. Acá sube a la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero por fin, chequen después de cuántos años, realmente la división política del Estado es no muy vieja. 113 años, ciento y algo de años, un poquito más. Pero es muy joven el territorio que comprende el Estado de México. El último decenio de Díaz, un gobierno ya desgastado. Los últimos 10 años de Díaz fueron de mucho desgaste. La llegada de un pequeñuelo en estatura y en edad, como lo fue Madero, eh, daba muestras de la decadencia del porfiriato, de un grupo de personas ya ancianas. Muchos de ellos eran herencia de las batallas contra Maximiliano, por ejemplo, muchos años atrás. El gobierno porfirista se destacó por el crecimiento industrial, urbano y económico, sin duda. Sin embargo, el discurso integrador de los primeros años de Porfirio se vio opacado a partir de 1880, cuando toma posesión Manuel González. Para muchos fue un personaje X, tuvo sus implicaciones. A partir del 85 del siglo XIX, cuando regresa al poder, el país sufre una marcada división social. Esta es imitada en la mayor parte del país, donde las empresas metalúrgicas crecen en el norte y la península se enriquece con el enequén. Los dos extremos. Por un lado, el norte tiene un crecimiento exponencial, de ahí la riqueza tan vasta
o la concentración de riqueza tan vasta actualmente en Monterrey, en Durango, en Chihuahua, en Sonora todavía, y la creación de ciertas cúpulas que se enriquecieron todavía aún más en cuestión de poder durante la Revolución. Puebla, Guanajuato, y en este caso, el caso del Enequel, el del Enequén, en Mérida, en la península de Yucatán, tuvo una especie de subida y luego una tremenda bajada. Si ustedes un día, y espero que lo hagan, visiten la ciudad de Mérida, muy bonita, van a darse cuenta que en su parte céntrica son casas muy grandes, son predios muy grandes, pero abandonados. Esto fue a raíz de la crisis del Enequén, que en este momento vio sus grandes años de gloria. Muy parecida a la arquitectura afrancesada, Art Nouveau, con la colonia Roma, la Condesa, parte o algunas casas en Reforma, en toda esta zona, vamos, para que quede más claro. En el caso de Toluca tuvo sus destellazos, la calle de Hidalgo, insisto, cuando ustedes van entrando a Toluca, la calle de Hidalgo tiene todavía algunas casas por ahí, perdidas, con esta misma arquitectura. Bien, toma dos, tuvimos un detalle ahí. En este escenario, el Estado de México, centrándonos en el Valle de Toluca, opta por el progreso, pero va perdiendo el bagaje culinario que lo llegó a caracterizar, el lacustre. El paisaje cambió y en ciertos espacios cambió por milpas. Algunos de los, un documento que encontré de mediados del siglo pasado, 1950, habla de cómo un día empiezan a embovedar, ríos, ojos de agua, obviamente los cubren, ponen tierra y echan milpas. ¿Era necesaria la distribución de este tipo de alimentos? Sí, claro. Garantizaba que al menos la Ciudad de México estuviera bien abastecida. Pero a cambio se perdió todo un patrimonio que para el progreso no era necesario. Es más, comer alimañas y comer pescadillos ahí medios malnutridos no era una actividad para ellos necesaria. En la infancia, todavía en el mercado Hidalgo se podía, en el mercado, perdón, 16 de septiembre, que está arriba de calles arriba de el Cosmovitral, esta memoria me falla todavía, el Cosmovitral, se podía ver dentro de los pasillos o en las afueras a señoras con su anafre preparando, calentando, dorando tamales de distintos pececillos o las ancas de rana. Eso se ha ido perdiendo muy marcadamente. Bien, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México fueron grandes productores de maíz, el cual iba dirigido para las clases populares. El pulque continuó su ascenso, pero Apan ya no forma parte del Estado de México y ahora es parte de Hidalgo. Esta aparente calma, se rompe, insisto, en 1909. ¿Qué pasó? Ya lo sabrán, pero de todas maneras lo dejamos para el siguiente video. Ok, finalmente, actividad de la clase. Insistimos, nos seguimos con nuestro mapita mental, 3 de junio, fecha límite. Pero por el otro lado, insisto, yo me voy con la idea de hacer 2 videos más para que al menos quede su información lo más complementaria, completa y mejor aún, les queden la cantidad de dudas por resolver, pero lo que lo vamos a hacer visitando los lugares, sacando datos, sacando notas, conociendo y probando lo que actualmente queda como patrimonio gastronómico del Estado de México. Mientras tanto, bueno, vamos a continuar, este show todavía no acaba. Sus calificaciones las tendremos lo más pronto posible. De hecho, insisto, yo estoy evaluando continuamente. Me preocupa un poco cómo se las voy a distribuir, pero de igual manera lo vamos a poner a consideración. Esto quiero que quede en sumo acuerdo. ¿Vale? Mientras tanto, cuídense mucho. Nos seguimos viendo. Dudas y preguntas, comentarios,
con gusto los recibimos. Cuídense, chao.